Bueno, desde el próximo lunes el comercio va a dejar de entregar las bolsas plásticas para poder reducir la contaminación ambiental que generan obviamente estos productos. Conversamos del tema, tenemos contacto hasta ahora con la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Viviana. Sí, ministra, esta es la última etapa de algo que ya los chilenos hemos tenido que empezar a acostumbrarnos, que es entender lo que significa el plástico, pero tal vez es una de las más complejas porque tiene que ver con las ferias, con el comercio tal vez más pequeño. Entonces, ¿qué va a significar y por qué es tan decidor que ya entremos, podríamos decir, a estar siendo parte de un grupo selecto que va a ir eliminando el uso del plástico prácticamente, sobre todo lo que tiene que ver con las actividades comerciales? Bueno, así es, se cumple este 3 de agosto el último hito de implementación de la ley Chao Bolsas Plásticas, que convierte a nuestro país en el primer país de toda la región de América Latina en eliminar las bolsas plásticas del comercio. Esta fue una política pública que, como bien tú dices, al principio trae dificultades, ¿verdad? Porque todos nos tocó salir del supermercado alguna vez con las cosas en la mano. Sin embargo, ha generado un importante cambio cultural y hoy día los chilenos no solamente estamos más preparados, sino que también eligieron a esa ley de Chao Bolsas Plásticas como la mejor política del año 2018. Y este 3 de agosto se expande su última etapa de implementación desde los supermercados y gran comercio al pequeño comercio minorista, y es importante entonces estar preparados para poder implementar esta ley. Entonces, para ser bien precisos, por ejemplo, en las ferias libres, que además también, como usted sabe, en este contexto es una de las alternativas que más la gente ocupa para poder abastecerse, ya no podrán entregar la bolsa. ¿Qué alternativas se van a dar? Ya tampoco estamos hablando de un paso intermedio, que muchas veces era esto como para ver cómo se iban adaptando. O sea, ya a partir del lunes esto significa multas si es que efectivamente se siguen entregando estas bolsas. Claro, por eso es importante que todos tengamos conocimiento de cuáles son las bolsas que sí se pueden utilizar y cuáles no. Las bolsas que se elimina su entrega son aquellas que no van en contacto directo con el producto, por lo tanto no se necesitan por motivos de higiene. Sí se pueden entregar aquellas que van, como digo, envolviendo o en contacto directo con el producto final. Ejemplo, la bolsa del pan, ¿verdad?, que va en contacto directamente con el pan, esas sí se pueden entregar, no están incluidas en esta legislación. O en la feria, como tú bien señalabas, aquella bolsa que tengo en directo contacto con la fruta, ¿verdad? Esta sí se puede entregar. La que no se puede entregar es la bolsa que es para acarrear, es decir, ¿verdad? Si yo voy a la feria y compro unos tomates, unos lechuga, etcétera, y esa la puedo tener en una bolsa individual que proteja el producto directamente. Lo que no pueden entregarme es una bolsa donde yo acarree la suma de todo lo que voy comprando en la feria para llevármelo a mi casa. Ya, hay que ser bien preciso, y uno efectivamente cuando va a la feria sabe que, por ejemplo, ya están algunas bolsas armadas y esas sí se pueden seguir entregando. Esas sí, exactamente. Todo lo que, la diferencia es bien fácil cuando uno entiende que todo lo que está en contacto directo con el producto final, esa bolsa, ¿verdad?, sí está permitida. La que se elimina con la ley de Chao Bolsas Plásticas es la bolsa de acarreo, la bolsa que yo llevo, ¿verdad?, para poder acarrear todos los productos que yo compro de manera general o habitual para llevarlo al hogar. Esa es la bolsa que está prohibida su entrega. Ministra, ¿y cuáles son las sanciones si es que efectivamente se siguen entregando las bolsas de las cuales estamos hablando, que son las más contaminantes y que no son las que están ahí, podríamos decir, adosadas al producto? Bueno, esta es una multa que depende del local, de lo grande que este sea, ¿verdad? Si una pyme es muy distinto que a un gran establecimiento, y que puede llegar a un máximo de 5 UTM por bolsa, eso más o menos 250.000 pesos por bolsa entregada. Bolsa de acarreo, ¿verdad?, que son las que quedan prohibidas con la implementación de esta ley. Ministra, si bien uno siente que estamos avanzando y en esto sabemos que estamos marcando un hito en América Latina respecto al tema de la responsabilidad y ir eliminando los plásticos, pero producto también de esta crisis sanitaria, los deliveries se han transformado en una alternativa de llevar comida hasta las casas, pero también ahí, para poder llevar esa comida, hay mucho plástico y hay mucho envase que sabemos que es contaminante. Yo entiendo también que se está fiscalizando el tema, pero además en un contexto de crisis económica, donde obviamente lo más barato suele ser lo más contaminante. Entonces, ¿cómo se va a poder avanzar también en poder tener una cierta garantía de que estemos avanzando en una cosa y después retrocediendo en otra, no?
Bueno, tal como tú señalas, Viviana, fruto de la crisis del COVID hemos visto un incremento muy importante a nivel mundial de la contaminación por plástico. Lo que nosotros queremos combatir no es el uso del plástico, sino que el uso indiscriminado del plástico. Cuando lo utilizamos, cuando no necesariamente requerimos de ello de una manera que es muy masiva y contaminante. Es el caso que nos pasaba con estas bolsas de traslado, estas bolsas que están eliminadas con la ley de bolsas plásticas. Y en el caso de estos delivery que hemos visto que hemos incrementado tanto, estamos trabajando en el Congreso y logramos aprobarla de manera unánime en el Senado hace un par de semanas atrás, de la ley que elimina los plásticos de un solo uso. Y que todos estos plásticos de un solo uso que se utilizan mucho en los delivery, que tienen que ver, ¿verdad?, con todos los cubiertos plásticos, los vasos plásticos, los platos plásticos, las bombillas, etcétera, que se utiliza. Esta nueva normativa establece que le da un plazo de 3 años a todos estos delivery para adaptarse, para eliminar el uso de estos productos y utilizar solamente plásticos que sean compostables domiciliariamente, es decir, que estén hechos con un plástico que está en base a productos naturales y que se biodegradan naturalmente, vienen de la caña, vienen del maíz y por lo tanto no quedan en nuestro planeta contaminando nuestros océanos, ¿verdad?, y nuestro entorno por cientos de años, como es el caso de los plásticos que vienen del petróleo y es lo que estamos eliminando. Esto es una segunda etapa, ¿verdad?, que vamos a tener para combatir el uso indiscriminado del plástico y tiene un periodo de adaptación mayor, por lo que tú señalas, cuando nosotros vamos masificando estos cambios de hábitos que protegen el medio ambiente, se van además disminuyendo fuertemente los costos de este tipo de medidas. Con la masificación del uso de plásticos compostables, lo que vamos a hacer justamente es ver que la diferencia en costo que todavía estos tienen en relación a los plásticos de combustibles fósiles se va a ir eliminando y vamos a poder tener un comportamiento que sea más amigable y cuidadoso de nuestro planeta. Absolutamente, que tenemos que avanzar también en medidas que tienen que ver con los nuevos hábitos de consumo. Pero otra de las cosas que preocupa en este contexto de pandemia, de confinamiento, ya esta semana sabemos que las cifras respecto a la calidad del aire en Santiago van a ser muy malas, pero es especialmente y preocupa mucho más la situación, por ejemplo, de Temuco. Ya hay un informe internacional que lo plantea como la ciudad más contaminada del mundo y hay ahí una incidencia directa respecto a los métodos de calefacción de la leña. Ministra, ¿cómo se puede hacer que podamos ir avanzando? Hay también problemas que tienen que ver con la eficiencia de las casas, de no poder contener el calor y por eso obviamente los métodos de calefacción no son los más adecuados. Es preocupante lo que está ocurriendo y cómo podemos avanzar en no tener que estar encabezando estos rankings a nivel mundial de contaminación. Bueno, tal como lo han señalado todos los expertos y de las universidades, etcétera, para poder determinar cuáles son las ciudades más contaminadas, no se pueden tomar un periodo de 4 días como lo hizo ese estudio. Sin embargo, ¿verdad?, nosotros tenemos que hacernos cargo de que Chile presenta un importante problema de contaminación por pobreza energética. ¿Qué significa que pobreza energética? Que muchas familias, la única forma de poder calefaccionar sus hogares es hacerlo utilizando la leña, porque es la forma más económica que tienen de hacerlo y lamentablemente en muchos casos ni siquiera de leña seca, sino que de leña húmeda, que es altamente contaminante no solamente hacia el exterior, sino que también al interior de los domicilios. Y es por eso que nosotros tenemos que avanzar hacia cambiar nuestra matriz energética por energías limpias, donde Chile tiene enormes ventajas. Y lo vemos particularmente en el sur de nuestro país, donde la mayoría de las ciudades tienen muy mala ventilación porque están entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, por lo tanto circula muy poco el aire y donde la principal fuente de emisiones no son las empresas, como verdad uno se imaginaría en muchos casos, sino que es el uso de la leña como principal sistema de calefacción de la familia en todas estas ciudades, que produce un sistema muy grave y que ahora en el COVID, donde por el confinamiento las familias están más en sus hogares, aumentan las emisiones por uso de leña como tema de calefacción. Hemos impulsado como gobierno un importante plan para ir en ayuda, ¿verdad?, de la emergencia. Hemos duplicado todo lo que se llama los sistemas de recambio de calefactores, en que les entregamos a la familia un calefactor que sea a otra base de combustible y no sea leña, que utiliza gas, que utiliza pellets, etcétera, que son
mucho menos contaminantes, así como incrementado fuertemente todo lo que es los subsidios de aislación térmica. Sin embargo, para poder superar este problema, la medida que lo va a terminar generando el cambio general es el cambio de nuestra matriz energética para que estas ciudades puedan calefaccionarse de manera económica en base a energías limpias y idealmente, ¿verdad?, electrificar todo el sistema de calefacción de esas ciudades con un costo bajo de una matriz de generación de energías renovables no convencionales. Ministra, le agradecemos el tiempo para abordar todos estos temas que nos preocupan respecto al medio ambiente. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a ti.